Buen día, amada familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacute y seguimos con nuestros devocionales diarios a través del libro de los Salmos. El día de hoy nos detendremos en el Salmo capítulo 16. Encontramos aquí a David escribiendo este precioso salmo y una vez más vamos a hablar acerca de la confianza depositada en este hombre, en el Señor. Siempre David hizo esto, siempre David estaba depositando todo su ser, toda su confianza en el Señor y nunca fue avergonzado, lo hemos visto. Y en estos cortos 11 versículos, una vez más, vamos a ver a este hombre buscando en el Señor su refugio, su seguridad y todo, ¿no? Y es de mucho ánimo para nosotros. Hemos dicho muchas veces ya que la vida cristiana es una vida emocionante, muy linda, pero una vida también comprometida con las pruebas, ¿no? Siempre van a estar ahí, las pruebas siempre van a ser nuestra compañía durante este recorrido, nuestro caminar aquí en este peregrinaje, en esta tierra, pero también tenemos que tener en qué aferrarnos, en quién aferrarnos. Y David nos aconseja a través del libro de los Salmos una y otra vez que él siempre se aferró al Señor. Sabía que su vida sería una vida constante de pruebas, de dificultades, una vida emocionante pues, pero David sabía que tenía que aferrarse a alguien y fue a Dios en quien se aferró constantemente en su vida. 11 versículos muy impactantes para nosotros y vamos a considerar uno a uno el día de hoy. Verso 1 de capítulo 16, David dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dice el verso 2, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Lo primero que vemos cómo empieza este salmo tiene una connotación importante. Probablemente David se encontraba una vez más en alguna situación difícil en su vida. No describe cuál era, pero probablemente por el tono de petición hacia el Señor podemos decir que se encontraba pasando una vez más una situación difícil. Él le pide a Dios que le guarde. Le dice: guárdame, oh Dios. Entonces, guárdame del enemigo, guárdame de mis pensamientos, guárdame de las tentaciones, guárdame de cualquier caída. Puedes poner lo que sea que fuere. Ahora, David le está pidiendo algo puntual al Señor: necesito que me guardes. Y le dice al Señor: en ti he confiado. Sea cual fuere la situación que David está atravesando, le está diciendo al Señor: sabes que yo solamente confío en ti, yo solamente voy a depender de ti. Ahora, hay algo muy importante. Nosotros tenemos que entender algo el día de hoy. Sea cual fuere nuestra situación, por más angustiante, por más difícil que parezca, solo podemos encontrar verdadero refugio, verdadera seguridad siempre en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar depositada siempre en Él. Ahora, es interesante en el verso 2 como David dice: oh alma mía. Todo el ser de David, todo su ser, todo de él se dirige al Señor y le dice algo en lo cual nosotros tenemos que considerarlo también, no solamente el día de hoy, sino el resto de nuestras vidas. David le dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, escucha esto, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Ahora, lo que David está diciendo a Dios con todo su ser, le está diciendo: tú eres mi amo. Tú puedes hacer de mí como tú quieras. Aunque yo no quisiera atravesar pruebas, dificultades en esta vida, pero yo te pertenezco, yo soy tuyo, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, entonces tú tienes total autoridad sobre mí y tú puedes hacer en mi vida como a ti te plazca. Ahora, lo que tenemos que meditar hoy y siempre es que en nuestras vidas tenemos que tener un Señor. Y David había hecho de Dios su Señor. David había dado todo de sí hacia Dios y Dios podía hacer en David como él quisiera. Entonces David siempre tenía confianza en eso. David sabía que sea lo que fuere, lo que estuviera atravesando, Dios estaba en control total de su vida. Y es interesante, le dice: tú eres mi Señor, tú eres mi amo, yo te pertenezco. Y lo maravilloso de David que dice, no hay para mí bien fuera de ti. Lo que David está diciendo: en ti encuentro todo, fuera de ti no hay nada. ¿Y cuánto cambiaría eso en la actualidad en nuestras vidas? Sí, me refiero a nosotros como creyentes. Muchas veces nosotros como creyentes buscamos bien fuera de Dios. Mira, escucha esto: no hay bien fuera de Dios.
todo lo que nosotros podamos necesitar lo encontramos en Dios. Si tú has hecho de Dios tu Señor, entonces tú ten la tranquilidad, la seguridad que tu Señor te dará todo lo que tú puedas necesitar en esta vida. Todo. Y David lo sabe y le dice, ¿sabes qué? No hay para mí bien fuera de ti. En ti está todo, fuera de ti hay nada. Si entendemos eso el día de hoy, todo estará bien. Todo estará bien, porque nuestra vida se centraría en una búsqueda, en buscar cada vez más constantemente de Dios, de su reino de justicia, y dejar de buscar las otras cosas que muchas veces causan afán en nuestras vidas, tanta preocupación que realmente no nos conduce a nada. David abre su corazón en el verso 3 y me gusta muchísimo esto porque lo que expresa David aquí es un consejo muy grande en mi vida y para la nuestra, creo que todos debemos considerar. David dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ahora, David se está dirigiendo, no es palabra de Dios hacia David, es David hacia el pueblo. Y David está diciendo que él se complacía en el pueblo de Dios. Eso es lo que está mostrando. Ahora, hay algo interesante. Probablemente muchas veces podemos malinterpretar este verso, pero lo que David está diciendo, que él se complacía en el pueblo de Dios a pesar de sus fallas. A pesar de sus fallas. David dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Yo me complazco en mi prójimo, está diciendo David. ¿Sabes qué sucede muchas veces en nosotros como creyentes? Muchas veces nosotros observamos las fallas de otras personas. Muchas veces nosotros somos grandes jueces, muchas críticas damos hacia nuestro prójimo en vez de amar. ¿Amas a tu prójimo? ¿Te complaces en tu prójimo? ¿O estás buscando las fallas de tu prójimo para señalar, para juzgar, para condenar? Tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. Muchas veces podemos buscar tantas fallas en nosotros sin considerar las grandes que hay en nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado de caer en eso. Entonces David se estaba complaciendo en el pueblo de Dios, a pesar de que el pueblo de Dios podría tener fallas. Él buscaba amar a su prójimo, él buscaba entender a su prójimo, y David sabía lo que era fallar. David sabía lo que era realmente muchas veces errar. Él mismo falló, él mismo erró, y él sabía que había recibido abundante gracia del Señor y por ende él iba a dar gracia también al pueblo que estaba en derredor de él. Verso 4, David dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahora, David nos ha dicho en los primeros versículos que él confiaba en el Señor, que él había hecho de Dios su Señor y que no encontraría ningún bien fuera de él. Ahora, aquí al llegar al verso 4, David da un consejo para aquellas personas que tienen una manera diferente de pensar. Aquellos que no han hecho de Dios su Dios, sino han buscado otros dioses fuera del verdadero Dios. Y este pasaje debería llevarnos a lo que dice Primera de Reyes 18. Si tú recuerdas allá la historia en Primera de Reyes 18, habla acerca de Elías y los profetas de Baal. Ahora, es interesante que Elías se tuvo que enfrentar a 450 hombres, profetas de Baal, aquellos que estaban sirviendo diligentemente a un Dios falso, a Baal. Ahora, ellos estaban realmente dando todo de sí. Es tan triste que muchas veces la gente da todo de sí por un Dios falso. En serio, arriesga o da tanto por un Dios falso. Si tú lees detenidamente la historia en Primera de Reyes 18, te darás cuenta cómo Elías convoca a estos profetas de Baal y les dice, ok, vamos a ofrecer sacrificio, ustedes a su Dios, yo a mi Dios, al verdadero Dios. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y es interesante que la historia nos enseña que los profetas de Baal comenzaron pusieron el sacrificio, comenzaron a clamar, a gritar, se sajaban, se cortaban, derramaban sangre. Y es interesante que su Dios no le respondió porque era un Dios falso. Elías se burlaba de ellos. Elías le decía, hey, ¿cómo están? Griten más fuerte. ¿Sabes qué? De repente su Dios está descansando o meditando. Su Dios, el Dios de Baal, de los sacerdotes de Baal, nunca respondió. Nunca respondió debido a algo, a que era un falso Dios. Mientras que cuando Elías invocó al verdadero Dios, Dios respondió desde el cielo con fuego. Ahora, es interesante, David está diciendo en el Salmo 16, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Cuando buscamos
un Dios fuera del verdadero Dios, los dolores se aumentan en vez de tener refrigerio. Elías descansó en Dios y Dios respondió a su oración. No busques falsos dioses, no sigas a falsos dioses, sigamos al verdadero y único Dios, nuestro Señor. David dice en el verso 5 de Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Ahora, esto es algo interesante. David fue el último de varios hermanos y probablemente la herencia que le tocaba sería una herencia dada por Isaí mínima, una herencia realmente poco significativa y significante pues, pero es interesante que a él no le importaba ninguna herencia humana. David dice que Jehová era la porción de su herencia. Interesante, David confiaba en Dios y David sabía que Dios tenía lo mejor. Y ahora, esto es importante, Dios le dio una herencia aquí en la tierra, le dio un nombre a David, le dio un trono a David, pero también le dio una herencia escogida, le dio la bendición de ser parte del linaje de Jesucristo. Y es importante ver eso, que David no anheló herencia terrenal, mas Dios se la dio. Dios es un Dios realmente rico en dar heredad a sus hijos. Dios se la dio a David impresionantemente y David sabía que el Señor era la porción de su herencia. David dice en el verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Heredó muchísimo David. ¿Sabes qué? Tuvo una herencia escogida. David allá en el libro de Samuel, cuando cae de rodillas delante del Señor, le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Para que me hayas traído aquí, para que me hayas dado tanto. David disfrutó de los bienes de Dios aquí en esta tierra y en el siglo venidero. Bendeciré, dice el verso 7, a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El tono de este salmo empezó un poco triste quizá. David está diciéndole al Señor, guárdame, en ti he confiado. Probablemente se encontraba en una situación difícil, pero conforme vamos avanzando verso a verso, vemos que David ya no tiene tanta preocupación, ya no está afanado a los problemas, simplemente está descansando en el Señor, confiando en Él, disfrutando de una relación con su Señor, mostrando pues lo que su Señor le había heredado, cómo se encontraba. Y es interesante que David dice, yo tengo un consejero. Si tengo un Señor, también tengo un consejero. Y ese consejero me aconseja constantemente. Y lo voy a bendecir porque sus consejos son maravillosos. Y es interesante que David dice, aún en las noches me aconseja mi conciencia. David había sido aconsejado y al meditar en sí mismo, sabía que lo que había dentro era realmente maravilloso porque todos los consejos que había dentro de sí eran de Dios. Dios le había dado realmente mucha palabra a David y David tenía en qué meditar. Verso 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Era su Señor. Por ende, David había puesto siempre a Dios delante de él. En todos sus planes, en todos sus pasos, Dios estaba delante en la vida de David. Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Guárdame, le dijo David a Dios, guárdame de cualquier problema, cualquier situación en la que se encontraba. Y David dice, aunque puedan pasar cosas difíciles, David tenía un conocimiento quizá pequeño de lo que había más allá de la vida y la muerte, pero él sabía que Dios aún en la muerte se glorificaría en la vida de David. Impresionante, David sabía que sería guardado aún en la muerte por el Señor. Estamos seguros en el Señor, en esta vida y fuera de ella, en la eternidad pues. Verso 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Podemos terminar el día de hoy diciendo esto. David dice, me mostrarás la senda de la vida. En ti está el camino correcto, ¿ok? Número 1. Número 2, David le dice al Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora podemos entender cuán valioso es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque hay plenitud de gozo. Algo que realmente muchas personas no experimentan en esta tierra es el gozo.
gozo a pesar de las circunstancias. David lo experimentó. ¿Por qué? Porque había puesto a Dios delante de sí, había hecho de Dios su Señor, y por eso David termina diciendo: delicias a tu diestra para siempre. Siempre va a encontrar un camino delicioso alrededor aquella persona que ha puesto a Dios como su Señor. El consejo de Dios a través de David para nosotros el día de hoy es: sí, pide ser guardado. Sí, van a venir pruebas, pero ¿sabes cuál es el consejo? El consejo es esto: deposita toda tu confianza en el Señor. Para poder depositar toda tu confianza en el Señor, tienes que hacer lo que hizo David: hacer del Señor tu Señor, nuestro Señor, confiar plenamente en Él. ¿Y sabes cuál es el resultado? En su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, en todo momento, en esta tierra y en el siglo venidero. Que Dios te bendiga. Padre, te damos muchísimas gracias por haber hablado a nuestro corazón el día de hoy y permitir que escudriñemos este maravilloso salmo. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a aquella persona que está viendo, escuchando este video, sea usada para tu gloria, y sea cual fuera la situación en la que se encuentre, guárdale, guárdanos y ayúdanos a deleitarnos en ti día a día, haciendo de ti nuestro Señor. Gracias, Dios. A ti sea la gloria en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos pronto.